Iniciamos aquí una serie que nos ha de llevar a la comprensión de los últimos tiempos. Para ello, debemos indagar en todo lo que nos enseñan las Escrituras, pero también resulta fundamental la comprensión del desarrollo de la historia en los últimos siglos y entender cómo la evolución histórica nos ha traído hasta este momento de definiciones y de la cual nos ha correspondido a nosotros, a nuestra generación, ser testigos del desenlace de la historia y la entrada a los eventos finales que han de traer el fin del reinado del hombre y el establecimiento del reinado de nuestro Mesías. En el transcurso de la historia, hemos de comprender al cristianismo como aquella etapa de la historia donde el conocimiento de Yahweh y de nuestro Mesías se ha extendido por el mundo y el conocimiento de Él ha llegado hasta lo último de la tierra, para que se cumpliera lo señalado por los profetas y por nuestro propio Mesías, por lo que hemos llegado al punto donde el campo se encuentra preparado para la cosecha. El devenir histórico que nos trae hasta este momento ha ido desarrollándose a través de los milenios. Muchos sucesos resultaban incomprensibles en los siglos pasados. Este desarrollo histórico y el avance del conocimiento científico y tecnológico nos permite hoy descifrar aquellos enigmas que permanecieron por siglos ocultos al entendimiento humano. Los profetas en la antigüedad le advirtieron al pueblo de Yahweh del peligro que se cernía sobre su generación, pero el pueblo no puso oído a sus palabras. De esta manera, la maldad y la destrucción vino sin misericordia sobre ellos. Aquellas mismas advertencias nos suenan hasta nuestros días, pero los hombres han de continuar su curso, ignorando y apartándose cada vez más de Yahweh. Pero, aunque nieguen sus advertencias, el hombre continúa en su interior siendo un hombre religioso. El hombre no se quedará sin dioses, por lo que inevitablemente se acercarán a sus ídolos, quienes han de conducirlos, tal como en la antigüedad, hacia la destrucción. Es así que aquellos dioses que gobernaron en el mundo antiguo han de tomar el papel que les corresponde desarrollar en nuestros días, y han de provocar la consumación de los tiempos. Han de provocar el último acto de la historia, que nos ha de llevar hasta el fin del gobierno de los hombres y el establecimiento del reino de nuestro Mesías. Es necesario, para comprender cómo hemos llegado hasta este momento histórico, analizar el desarrollo de los eventos hasta ahora. Es por ello que en esta serie de videos realizaremos un recorrido histórico que nos ha de traer al entendimiento de las Escrituras y de nuestro momento en la historia donde se ha desatado frontalmente una revolución contra el cristianismo y cómo han de desencadenarse los eventos que nos han de llevar hasta el cumplimiento de aquello que las Escrituras nos han señalado. Pero comencemos por el principio. Acompáñanos en este viaje. Hola a todos, mi nombre es Gabriel Elías y les doy la bienvenida a mi canal de YouTube. Hay cosas que debemos saber y este espacio es para ello. Quédate con nosotros, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Vamos con el tema de hoy. La antigüedad estuvo dominada por los dioses, diversos en las distintas culturas. Muchos de ellos tenían las mismas características. Eran los mismos que se conocieron con diversos nombres en diversos puntos geográficos. Dominaron el mundo hasta la venida del Mesías, quien va a expulsarlos y enviarlos al exilio. La entrada del cristianismo a la civilización occidental significó un progresivo fin de aquellas antiguas creencias que habían dominado al mundo antiguo. Las primeras civilizaciones se caracterizaron por la adoración a un panteón de dioses que tuvieron el mismo patrón. Las divinidades de las diversas civilizaciones que se extendieron por el mundo van a tener las mismas características, aun cuando muchas de ellas no tuviesen contactos unas con otras. Esto va a ocurrir en el amanecer de la civilización, y en ella la adoración a estos dioses era el quehacer común. En Sumeria encontramos un panteón liderado por los dioses Anu, Enki, Enlil, Nanar, Samach, Ereshkigal e Inanna. Se fueron agregando nuevos nombres al panteón de dioses mesopotámicos. En Asiria tenemos como dios principal a Asur, en Babilonia a Marduk, a Istar, dioses que van a tomar distintos nombres dependiendo de la civilización donde son adorados. Pasan a llamarse Baal, Moloch, Quemos, Astarte. Para los persas, Ahura Mazda, Mahoma, Atar, Mitra. Para los griegos, Zeus, Poseidón, Ares, Afrodita, Atenea, Apolo. Para los romanos, Júpiter, Juno, Saturno, Neptuno, Plutón, Venus y Marte. Estos dioses van a dominar la antigüedad.
y van a cubrir toda la tierra, en los distintos continentes y en el mundo entero. Los hombres van a adorar a aquellos espíritus que se hicieron dioses delante de ellos. Información importante para comprender esta etapa de la historia humana la encontramos en el libro de Enoc. Allí se nos entrega información de un tiempo perdido, de un tiempo que nos parece, a la luz de los avances científicos y tecnológicos de nuestra era, una mitología que nada tiene que ver con nuestra era. Los relatos olvidados del pasado, perdidos en el tiempo, que nos parece que se registraron en la antigüedad como una forma de dar explicación a los fenómenos que para aquellas generaciones no podían ser explicadas de otra forma. Sin embargo, las palabras escritas en el libro de Enoc vuelven a tener resonancia en nuestros días, pues, tal como lo señalan sus páginas, no fue escrito para las personas de aquella generación, fue escrito para una generación lejana que aún estaba en el futuro, para aquella generación de los postreros tiempos, para una generación que sin saberlo volvería a experimentar lo que Enoc y su generación en su tiempo experimentó, y que abordaremos más en detalle en el desarrollo de esta serie de videos. Muchos sucesos debían cumplirse para que el plan de Dios llegara a su consumación. Aquel tiempo del que habló Enoc es el nuestro. Si bien el libro de Enoc no figura en el canon bíblico, contiene una asombrosa armonía con las Escrituras, que nos permite comprender los sucesos ocurridos en el pasado y que nos impactan directamente en nuestros días. He comprendido que no hablo para esta generación, sino para una generación todavía lejana, que está por venir. Es a causa de los elegidos por lo que hablo, y a causa de ellos pronuncio mi parábola. El Santo grande y único vendrá desde su morada. El Dios eterno andará sobre la tierra. Aparecerá con su gran ejército sobre el monte Sinaí y surgirá en la fuerza de su poder desde lo alto de los cielos. Y todos los guardianes temblarán y un gran temblor sacudirá hasta los más remotos confines de la tierra. El texto se refiere a los guardianes, aquellos que abandonaron su morada. El texto nos señala: Enoc, escriba de justicia, ve a los guardianes del cielo, que han abandonado las alturas del cielo, el eterno lugar santo, que se han contaminado con las mujeres haciendo como hacen los hijos de los hombres, y han tomado mujeres y han forjado una gran obra de corrupción sobre la tierra, y hazles saber que no habrá para ellos paz ni redención de su pecado. Toda aquella corrupción se extendió sobre la tierra. La destrucción del mundo antiguo no frenó a aquellos espíritus, pues la materia pereció, pero no así el espíritu. En medio de toda aquella idolatría se presenta delante de un hombre, de nombre Abraham, uno que va a hacerse llamar Yud-Hei Vav-Hei. A Abraham se le señala que deje su tierra y que se dirija a la tierra que él le va a mostrar. Comienza así la revelación de un único Dios que está en oposición de todas aquellas divinidades que han sido adoradas por todas las civilizaciones. Yahweh va a hacerse de un pueblo con toda la descendencia de Abraham, a través de la cual va a llenar la tierra de su conocimiento. Aquel creador del cielo y de la tierra que había pasado al olvido en la antigüedad, a través de la descendencia de Abraham, volvería a ser conocido, y su nombre se extendería hasta el último rincón de la tierra. El apóstol Pablo le señala a los corintios lo siguiente: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Pablo señaló esto refiriéndose al sermón de Moisés a Israel cuando les dice: le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu Creador. Queda claro, según lo que declara Moisés y que va a confirmar el apóstol Pablo, que detrás de los ídolos, detrás de las antiguas divinidades, están los demonios. No destruyeron a los pueblos que Yahweh les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Aquellos ídolos, como lo menciona el texto,
son demonios. Es la traducción de la palabra hebrea shedim. Para las culturas antiguas, estos demonios se constituyeron en dioses, espíritus que operaban detrás de aquellas imágenes y a quienes se les ofrecían ofrendas y se les sacrificaban los niños. En el Nuevo Testamento, la misma palabra aparece como daimonion, que nos habla de lo mismo, deidad, demonio, de un dios. Con la venida del Mesías, la palabra de Yahweh va a extenderse a través del imperio dominante de su época, el Imperio Romano. Los grandes imperios del pasado van a basar sus vidas, su prosperidad, sus conquistas en la veneración a sus dioses, quienes para ellos eran quienes les proveían. Estos cultos van a extenderse por Mesopotamia. Y Occidente va a hacer su irrupción en este punto geográfico a través del mayor conquistador de la antigüedad. Uno que señaló el profeta Daniel, un macho cabrío con un cuerno en su frente que va a romper los dos cuernos de un carnero. Estas palabras nos hablan de Alejandro Magno, que irrumpe en el escenario como un macho cabrío con un cuerno, para quebrar el mayor imperio de la época, representado en un carnero de dos cuernos, al imperio persa conquistándolo. Occidente entra así de lleno en la historia universal, expandiendo su cultura a través de Grecia, que venía fortaleciéndola desde hacía un par de siglos antes. Los herederos de Alejandro van a cubrir todo el mundo de la época, y siglos más tarde vendrá un coloso a tomar su relevo, Roma. Roma es el imperio que domina el mundo cuando irrumpe en él Yeshua, nuestro Mesías. El imperio romano, que ha dominado todo Occidente y parte del Medio Oriente, que desarrolló una efectiva red de caminos a través de los cuales se conectaba el imperio, va a servir como medio de comunicación para extender el mensaje de nuestro Mesías. Su palabra va a extenderse por todo el imperio. De esta manera que poco a poco la creencia en aquellos antiguos dioses que habían dominado todo el quehacer de los súbditos de los reyes mesopotámicos van a comenzar a quedar en el olvido. Surge así una nueva creencia que va a extenderse por el mundo conocido de la época. La expansión de la palabra de Yahweh va a significar el ocaso de los antiguos dioses, y estos van a ir quedando en el olvido. En el año 362 de nuestra era, el emperador romano Juliano intentó restaurar la adoración a los antiguos dioses y envió un emisario al famoso oráculo de Delfos. La respuesta que recibió fue la siguiente: dile al emperador que mi salón se ha caído al suelo. Febo, el dios Apolo, ya no tiene su casa, ni su bahía mántica, ni su manantial profético. El agua se ha secado. Con el advenimiento del Evangelio se produjo un exorcismo de estos espíritus encarnados en dioses, quienes se vieron obligados a abandonar sus moradas, pues la luz había venido al mundo y frente a ello las tinieblas están obligadas a retroceder. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, las tinieblas no prevalecieron contra ella. Con el advenimiento de nuestro Mesías, las tinieblas retrocedieron. Estas no podían estar frente a ellas. El amanecer disipa de inmediato la oscuridad. Los últimos intentos de frenar los avances del cristianismo se dieron con las persecuciones perpetradas a los cristianos bajo el emperador Diocleciano entre los años 303 y 311, pero que finalmente no lograría su propósito de destruir la fe, que se extendía imparable a través del imperio. Poco después, en el año 325, en el Concilio de Nicea, los cristianos obtuvieron un reconocimiento oficial y disponían de libertad para reunirse abiertamente. Más adelante, en el año 380 de nuestra era, el emperador Teodosio, mediante el Edicto de Tesalónica, va a convertir al cristianismo como religión oficial del imperio. Es de esta manera que el cristianismo va a desplazar y dejar en el exilio y en el olvido a aquellos antiguos dioses que habían gobernado toda la tierra. Podemos señalar que la civilización humana había sido ordenada, había sido limpiada de todas estas divinidades, detrás de las cuales se ocultaban espíritus, demonios. Estos espíritus salieron de ella, y la palabra de Yahweh comenzó a extenderse por el mundo. 2000 años de historia donde el conocimiento de Yahweh y de su palabra han alcanzado hasta el último rincón del planeta, para que se cumpla lo dicho por el profeta Habacuc, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Yahweh, como las aguas cubren la mar. El libro de los Hechos, refiriéndose a lo anterior, nos señala: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. A pesar de ello, a pesar que la palabra ha alcanzado hasta los confines de la tierra, en nuestros días hemos llegado a un punto donde nuestra civilización, poco a poco, está siendo despojada de la palabra de Yahweh, y aquella casa que había sido ordenada con la venida del Mesías está quedando vacía.
Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa, de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Sí también acontecerá a esta mala generación. Estas palabras de Yeshua no nos hablan de solo un hombre, nos hablan de toda una generación. Y es aquello precisamente lo que ocurre en nuestros días con nuestra generación. Las palabras de Yahweh han sido quitadas de todos los lugares. Aquel lugar que había sido limpiado, que fue ordenado expulsando a los demonios, poco a poco fue quedando vacío. Aquellos espíritus que vagaron por lugares secos buscando reposo, han de volver al lugar del que fueron despojados, pero no volverán solos. 7 espíritus peores que él entrarán en este hogar que había quedado deshabitado. Aquella palabra que los había despojado, lamentablemente ya no estará presente para protegerlos de estos espíritus que han vuelto para tomar posesión de aquello que habían perdido en la antigüedad. Los dioses volverán, y de esta manera el estado de nuestra civilización va a ser peor que el primero. Porque, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Aquella situación donde el mundo por su corrupción debió ser destruido, hemos de reeditarla en nuestros tiempos. Sin embargo, de acuerdo a su palabra, el estado de nuestra generación respecto de aquella que fue destruida será peor, 7 veces peor. Las palabras de Yeshua son claras. Esta generación malvada ha de experimentar el retorno de aquellos ídolos. La historia ha de repetirse. Yahweh se reveló ante la descendencia de Abraham y le dejó instrucciones precisas de no hacerse imágenes ni seguir a los ídolos abominables de los pueblos que le rodeaban. Israel fue seducido, cayó en su adoración, perdiendo de esta manera su herencia y pereciendo lejos de Yahweh. La historia hoy es la misma. Aquel pueblo que había recibido su palabra, que había recibido su redención, aquella casa que había sido limpiada y ordenada, ha quedado vacía. Nuestra generación ha caído en la misma seducción. Se ha vuelto a abrir la puerta a aquellas antiguas divinidades que durante 2000 años vagaron buscando lugares donde habitar. Al quitar la luz, las tinieblas retoman su lugar, y eso es lo que ha sucedido a esta generación, y han vuelto a quedar sujetos a las antiguas divinidades que adoraron las civilizaciones antiguas y de las cuales Israel también se hizo parte. Es más y nada menos que esto a lo que nos enfrentamos en nuestros días, donde los espíritus que habían sido despojados de sus posesiones han vuelto a tomar posesión de ella. Analizaremos en detalle la forma como aquellos dioses, que no son más que esos espíritus que habitan detrás de ellos, han vuelto a tomar posesión de nuestra generación y han seducido sus mentes y sus corazones. La humanidad ha sido seducida, y tal como Israel, que dio vuelta la espalda a Yahweh, hoy vuelve a hacer lo mismo. Pero no es más que la consumación de toda la redención, donde aquellos dioses han de ser expulsados, esta vez de manera definitiva, donde ha de ser separado el trigo de la cizaña. Vivimos el tiempo más peligroso de la historia, donde la maldad que habitó en la antigüedad ha de multiplicarse por 7. El profeta Daniel nos habla de nuestro tiempo. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Este tiempo para comprender lo que tenemos por delante, donde los entendidos comprenderán los tiempos, es tiempo que tú como creyente resplandezcas. Lamentablemente los impíos procederán aún más impíamente, por lo cual resulta fundamental la comprensión de cuál es tu origen y cuál es tu destino. Resulta fundamental para comprender estos tiempos que tenemos por delante que tú eres ese Israel que había perdido su herencia, que se había perdido, que había sido expulsado de la presencia del Padre, siendo esparcido, dejando de ser su pueblo, no habiendo más misericordia para nosotros. Resulta fundamental comprender esta idea que las Escrituras nos hablan claramente, que seamos aquellos entendidos que hemos comprendido que nuestro Mesías vino en rescate de nosotros, de todos aquellos que nos habíamos perdido, y comprender de esta manera claramente este periodo de la historia donde nos ha correspondido existir. Esta es la introducción de una temática que nos ha de llevar a la comprensión de nuestros tiempos, cómo la palabra de Yahweh se hace realidad y cómo ha de caer el juicio sobre aquellos que prefirieron actuar impíamente, tal como lo señala Pablo en su carta a los Romanos. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios se entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando testados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades.
murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Lo que había sido limpiado e iluminado fue quedando vacío y oscuro, y aquellos espíritus que habían sido expulsados han de volver a tomar posesión de lo que fueron despojados, por lo que la condición de esta generación va a ser aún peor que la primera. Los últimos tiempos están determinados para la consumación de todas las cosas. El tiempo otorgado para el gobierno del hombre ha de entrar en su etapa final, al cual se le han designado 6.000 años de historia, y bajo la cual ningún sistema de gobierno implementado por el hombre fue capaz de alcanzar ni la justicia ni la plenitud para la humanidad. El libro de Apocalipsis nos señala la consumación de todas las cosas, y este comienza diciéndonos: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. En el texto no nos habla de cronos, que se refiere a tiempo. La palabra pronto empleada en este versículo es taxei, la cual viene de la palabra taxos. Esta palabra no se refiere al tiempo cronos, sino que más bien nos habla que los sucesos de los últimos tiempos han de precipitarse rápidamente, como los dolores de parto, que cuando vienen incesantemente el parto ya es inevitable. La entrada a la modernidad del hombre ha de significar el periodo de la rebelión total de los hombres hacia su Creador. Esto ha quedado bien definido y registrado. La historia nos enseña de ello. La modernidad va a iniciar con una revolución que va a transformar el curso de la historia y va a desatar los eventos que nos han de llevar hacia la rebelión final de los hombres y al futuro establecimiento del reinado del Mesías. La Revolución Francesa va a marcar un antes y un después en la historia, y es lo que comenzaremos a analizar en un segundo capítulo de esta historia. No te pierdas la continuación de esta serie. Hasta entonces. Hasta aquí nuestro video de hoy. Gracias por visitar nuestro canal. Estaremos subiendo videos continuamente, así que dale like, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestros videos. Mi nombre es Gabriel Elías y esto es Debes Saberlo. Nos vemos en la próxima.